Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En el video pasado hablamos sobre lo que era el psicoanálisis y obviamente dentro de esto habíamos mencionado algunos términos muy importantes de esta teoría. Algo que mencionamos sobre la teoría del psicoanálisis fue qué era la libido, los instintos de vida, qué era el inconsciente y el consciente, qué era el ello, yo y superyo. Pues muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa generalmente son 8. Pueden variar en número, pueden ser más o pueden ser menos, y todo depende del teórico que se esté refiriendo a ellos. Los mecanismos de defensa tienen una función en específico. ¿Pero cuál es esa función? Es muy sencillo. La función que tienen los mecanismos de defensa es la de reducir o eliminar la ansiedad, puesto que es la ansiedad la que genera que el ego se sienta amenazado y por tanto nosotros necesitamos defendernos de ello, así que la mente reacciona con un mecanismo de defensa. Es, digamos, como nuestro escudo. Dado que existen varios mecanismos de defensa, en este momento yo solo te voy a mencionar 8. Comencemos con el primero de ellos, y ese mecanismo es la represión. Se le llama represión porque este mecanismo de defensa sirve cuando uno reprime aquello que desea o aquello que siente. No vamos a meternos en terminología muy compleja, así que recordemos, la represión es reprimir, y que valga la redundancia. Vámonos a un ejemplo sencillo. Suponiendo que Juan es hijo de Armando, y Armando es un gran abogado. Si Armando es un abogado y su padre fue un abogado y su abuelo fue un abogado, lo que se espera de Juan es que también sea un abogado. Pero ¿qué pasaría si Juan, en vez de querer ser un abogado, quisiera ser un pintor? Entonces solo tiene dos opciones, y es o enfrentarse a su familia y buscar sus sueños, o terminar siendo un abogado reprimido. El siguiente mecanismo de defensa del cual hablaremos es la proyección. ¿Y qué es la proyección? Es muy sencillo. Proyección, y que valga de nuevo la redundancia, es proyectar todas las emociones, sentimientos, experiencias o vivencias que uno tiene y depositarlas en un objeto o alguna otra persona ajena. Vamos a un ejemplo. Supongamos que ahora Juan desea ser un gran artista. Vaya, un bailarín de ballet. Generalmente en nuestra sociedad, aunque parece que no lo es, sigue siendo un poco machista. ¿Qué pasa cuando los amigos de Juan se enteren que él quiere ser un gran bailarín de ballet? A pesar de todo lo que se diga y de los esfuerzos que han hecho tanto los docentes como los directores, como los mismos padres de familia para erradicar el bullying, y aparentemente lo hayan hecho, la verdad es que sigue existiendo, porque el humor del mexicano siempre ha sido un humor sarcástico. Entonces lo más seguro es que los amigos de Juan lo que hagan será burlarse de él y decirle que es una persona homosexual o una persona mariquita por desear algo que no es común para ellos. Antes de satanizar este ejemplo, lo único que quiero decirte es que no te tomes personal los comentarios. Simplemente son ejemplos prácticos. No estoy diciendo que alguien sea mariquita por ser un bailarín, ni mucho menos. Al contrario, respeto mucho a todos. Sigamos con los ejemplos. Y entonces, ¿qué pasará? Cuando Juan vea a una persona que desea o que quiere bailar, lo que hará será proyectar sus emociones del deseo que sentía de querer ser un bailarín. Sin embargo, como ese deseo fue reprimido, entonces él va a proyectarlo dentro de la otra persona y tal vez Juan lo que haga sea alentarlo a que cumpla su sueño. Prosigamos con el siguiente mecanismo de defensa: introyección. Y volvemos a hacer válida la redundancia. ¿Qué es la introyección? Pues la introyección es integrar deseos, emociones, conductas, pensamientos, creencias o cualquier otra circunstancia actitudinal o cognitiva dentro de uno mismo. La introyección tiene como objetivo
el que nosotros podamos moldear ciertas conductas y que podamos hacerlas parte de nosotros. En muchas ocasiones, la introyección funciona para adquirir nuevos conocimientos o adquirir nuevos hábitos, pero en muchas otras situaciones solamente sirve para que alguien hable y hable y hable y hable. Sigamos con los mecanismos de defensa. El siguiente es la sublimación. ¿Pero qué es la sublimación? Muy sencillo. Sublimar significa hacer algo que tú quieres realizar, pero de una forma socialmente aceptable. Por ejemplo, hay personas que no se les permite golpear. Sabemos que agredir a alguien o golpear a una persona no es socialmente bien aceptado. Sin embargo, ¿cómo podría golpear a alguien sin que se me condene por ello? Es muy simple, meterme a un deporte de contacto. Ahora en este ejemplo, Juan se mete a un deporte de contacto que le va a servir para que socialmente él sea bien visto y para liberar toda esa energía, toda esa libido que está orientada hacia un instinto de muerte, que es el tánatos, la agresión. Continuemos con los mecanismos de defensa. El siguiente es la formación reactiva. ¿Qué es la formación reactiva? Muy simple. Formación reactiva es decir aquello que sientes de la forma contraria. ¿Por qué? Porque no es socialmente bien aceptado. Un ejemplo de ellos es el siguiente. Voy a utilizar un ejemplo burdo y un ejemplo tonto. Este es un ejemplo que en algún momento escuché en una película de Jim Carrey llamado Mentiroso, Mentiroso. En esta película, el actor le dice a su hijo, a veces es necesario mentir, a veces es necesario decir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos podemos lastimar a alguien. El actor mira a su hijo y le comenta que cuando su esposa estaba embarazada había subido mucho y que comía demasiado. Y él le dice a su hijo, si yo le hubiera dicho a tu mamá que parecía una vaca, hubiera herido sus sentimientos. Así que le dije, mi amor, tú te ves hermosa. Pues eso precisamente es la formación reactiva, es decir, lo contrario a lo que realmente pensamos. Generalmente este mecanismo de defensa lo podemos conocer también en palabras más vulgares como una famosa mentira piadosa. Pues muy bien, continuemos con los mecanismos de defensa y el que sigue es el desplazamiento. ¿Pero qué es desplazar? Bueno, desplazar en la teoría del psicoanálisis es exactamente igual que desplazar en el término como lo entendemos. La idea de este mecanismo de defensa es que todas tus emociones, sentimientos o aquello que sientes, aquella libido, aquella energía que tienes guardada dentro de tu interior, no la vas a depositar directamente en la persona que te ha generado alguna circunstancia incómoda o directamente con alguna persona que te haya herido, sino que más bien lo que haces es desplazarlo hacia un objeto o una persona completamente diferentes. Y esto le sucede a muchas personas todos los días. ¿A quién no le ha pasado que llega completamente enfurecido a su casa después de alguna discusión que tuvo en su trabajo con algún compañero o con el mismo jefe? A muchas personas seguramente. ¿Y qué es lo que pasa? Tu jefe te hace enojar o un compañero de trabajo te hace enojar y el que te la paga siempre es el primero que se te atraviesa. Y en este caso, ese primero nunca es la persona que te originó la situación incómoda. Y entonces, por lo tanto, lo que haces es desplazar ese sentimiento hacia otra persona. Suele suceder con los objetos. Hay muchas personas que después de haberse enojado por alguna situación, lo primero que hacen es golpear la pared o aventar algún objeto contra la pared. Por último, vamos a terminar con dos mecanismos de defensa que se interrelacionan con el siguiente tema, que es las fases del desarrollo. Sin embargo, a pesar de que no las hemos visto, te las explicaré y mañana volveré a explicarlas en el video de las fases del desarrollo. El primero de esos dos mecanismos de defensa que voy a proceder a explicarte es la fijación. ¿Y qué es la fijación? Fijación se entiende como quedarse atorado o quedarse estancado en un espacio o en un sitio determinado. Pues muy bien, eso es lo que vamos a entender cuando hablamos de las etapas del desarrollo. Para que se entienda un poco, las etapas del desarrollo son unas fases en las cuales el ser humano va a estar brincando desde su nacimiento hasta su madurez. El hecho de cumplir correctamente estas etapas hace que un maduro sea completamente sano. Sin embargo, es muy fácil poder
tener traumas en estas situaciones. De manera muy rápida te explico. Hay varias fases del desarrollo. La primera de ellas es la etapa oral, la segunda es la etapa anal, la tercera es la etapa fálica, sigue la latencia, sigue la genital y al final la madurez. Cuando yo hablo de fijación, hablo de que te amarras a una etapa porque la siguiente genera muchísima ansiedad. Y entonces, como es tanta la ansiedad de subir al siguiente nivel, te quedas parado en donde estás. Un ejemplo de ello es cuando un chico que ya está en sexto de primaria no desea pasar a la secundaria. No sé a ustedes, pero a mí siempre me atemorizaron y las maestras de la primaria me dijeron: cuando pases a la secundaria todo es completamente diferente. Ahí los maestros no te consienten, ahí los maestros dictan y el que entendió, entendió y el que no entendió, pues no entendió. Es tanto el temor que se siente hacia esa nueva experiencia que el niño lo que prefiere hacer es reprobar y recursar el sexto grado, es decir, se queda fijado en esa etapa. Y el siguiente mecanismo de defensa es la regresión. Es un poco similar al anterior. Recordemos que existen varias fases del desarrollo. Bueno, pues imagínense lo siguiente. La regresión es regresarse a una etapa anterior o anteriores porque la situación que estás viviendo o que vas a vivir es tan atemorizante que prefieres regresarte. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado alguna vez esta frase? Casarte es exactamente igual que tener un bebé, porque tu marido se comporta como un niño menor. Bueno, pues esto suele suceder porque el matrimonio es una etapa nueva de una responsabilidad muy alta. Y entonces, cuando llegamos a ese momento, generalmente muchas personas lo que suelen hacer es regresarse conductual o mentalmente unas etapas anteriores. Y por eso es que surgen los famosos esposos o esposas que se comportan de manera muy infantil. Muy bien, pues estos fueron los 8 mecanismos de defensa descritos de la teoría de Sigmund Freud. Vuelvo a repetirte que, según el teórico, es el número de mecanismos de defensa que puedes hallar. Otro de los más comunes y que todo psicoanalista conoce es la negación, y esto quiere decir que cuando uno se siente completamente amenazado por alguna situación que te genera ansiedad, vas a negar cualquier afirmación que digan de ti. Por ejemplo, tus hijos estaban jugando en la sala y uno de ellos tira un jarrón que tanto te gustaba. El hecho de haber tirado el jarrón ya es una situación de ansiedad, pero el hecho de saber cómo vas a reaccionar, si te vas a enojar o si incluso lo vas a nalguear, eso le genera aún más ansiedad. Por lo tanto, cuando te acercas y le preguntas a ese niño ¿quién lo rompió?, lo primero que te va a decir es «yo no fui». Y bueno, aquí finalizamos el video de los mecanismos de defensa. Es importante que los repases y que te des cuenta que los mecanismos de defensa son una forma en la que nosotros nos enmascaramos para defender a nuestro débil yo. El día de mañana haremos el video de las etapas o las fases del desarrollo. Y después de este video voy a explicarte qué esperar en una terapia psicoanalítica, cómo buscar a un buen psicoterapeuta psicoanalítico y qué hacer cuando sientas que no estás avanzando. Y recuerda que si tienes alguna duda, pregunta, inquietud que quieras hacerme, puedes dejarla directamente en la caja de comentarios o escribirme un mensaje privado en mis redes sociales y claro, yo estaré respondiéndote. Si sientes que tu comportamiento o el comportamiento de alguno de tus seres queridos o de alguna de las personas allegadas a ti no está siendo el más sano o el más correcto en este tiempo de confinamiento, también puedes preguntarme qué cosa puedes realizar para que sirva a este fin de tu y de su bienestar psicológico. Nos vemos mañana con un video nuevo. Hasta luego.